Hola, ¿qué tal compañeros? Muy buenas tardes, con el gusto de saludarlos nuevamente a través de este medio, deseándoles lo mejor y solo lo mejor, así sea. Vamos a continuar con nuestro estudio de Sagrada Escritura en la materia de Historia de nuestra Salvación. Como lo hemos venido diciendo, bueno, esta es una de las materias básicas que llevamos en el Instituto Bíblico Católico, junto con la persona de Jesús en los Evangelios, Introducción a la Biblia, que ya tomamos, y también Cultura y Geografía Bíblica. Hoy vamos a estar en la página número 20 de nuestro manual de Historia de la Salvación. El tema de hoy es la esclavitud. La esclavitud es el tema de hoy, entonces por lo tanto ya estamos como pasando del libro del Génesis al libro del Éxodo. Y al igual que el libro del Génesis, que ya nos dimos cuenta que es un libro de 50 capítulos y que está dividido en dos grandes bloques, a saber, del capítulo 1 al capítulo 11 del Génesis, se conoce como la prehistoria bíblica, donde los autores sagrados trataron de explicarnos un poquito sobre lo que fue el origen del mundo, la creación del hombre y también el origen del mal. A partir del capítulo 12 entramos a otro periodo, es el llamado periodo patriarcal, donde conocimos de manera muy rápida quién fue Abraham, quién fue Isaac y quién fue Jacob. En una especie de apéndice, por así decirlo, a partir del capítulo 37 del Génesis hasta el capítulo 50, se nos habla de la historia de José. José, cuyo alias será el soñador. José es un hijo de Jacob. Y esta historia, que es muy interesante, es una historia pues plagada de infortunios para este personaje histórico bíblico que es José. Personaje histórico bíblico en el sentido religioso, por supuesto, ¿verdad? Y es interesante ver pues cómo de alguna manera el autor sagrado trató siempre de demostrar esa fidelidad hacia Dios y Dios hacia sus elegidos. Y uno de ellos pues es este José. Pues hoy vamos a entrar a este tema de la esclavitud, pero no sin antes, por supuesto, ponernos en manos de Dios. Vamos a hacer nuestra oración. Lo hemos dicho una y otra vez que la oración es fundamental en la vida del cristiano porque es el medio por el cual nos conectamos directamente con Dios. Vamos a hacer nuestra oración pidiendo perdón por todas aquellas faltas que hayamos cometido de manera voluntaria o involuntariamente. Decimos pues en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Nuestra oración vespertina suba hasta ti, Padre de clemencia, y descienda sobre nosotros tu bendición. Así, con tu ayuda seremos salvados ahora y por siempre. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. El Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida eterna. Amén. Bien, pues como les venía diciendo, a partir del capítulo 37, el capítulo 50 del Génesis, nos encontramos con la historia de este personaje llamado José. Es una historia amplia, estamos hablando de más de 10 capítulos. Y bueno, sirve esta historia de José como puente, como enlace, como bisagra, para unirnos a lo que será el libro del Éxodo. El libro del Éxodo es un libro que también está dividido en 4 bloques. Este libro se divide en primer lugar en la esclavitud, segunda parte la salida, de ahí la palabra Éxodo, de salida. La tercera parte del libro del Éxodo tendrá como tema central la alianza, el pacto de Dios con su pueblo. Y en la cuarta parte del libro del Éxodo nos vamos a abocar a lo que es o son las instituciones cultuales. Es decir, se nos viene explicando ahí cómo este pueblo que Dios se ha elegido para sí tiene que rendirle un culto a ese Dios único y verdadero. Pues sin más, vamos al libro del Éxodo, vamos a nuestro manual en la página 20 y el tema de hoy es la esclavitud. Dice entre paréntesis del 1700 al 1250. Yo les he dicho oportunamente que la palabra de Dios, la Biblia,
que nos dirigimos de manera cariñosa como palabra de Dios, no hay que ver en ella todo de manera literal, sino que siempre habrá que cuestionarnos cuál es la intención del autor. ¿Por qué? Bueno, porque cuando hablamos de la esclavitud del pueblo de Dios, se nos dan unos años, dicen 400 años, otros dicen que son menos, ¿verdad? La mayoría de los especialistas sugieren que en un momento dado, si hubo esta esclavitud, no fue más allá de mucho tiempo. Por lo tanto, hablar de 400 años, pues entonces tendríamos que verlo ya desde una óptica simbólica sobre todo, ¿no? Recuerda siempre, la Biblia es un libro de fe para la fe. Pues dice aquí nuestro manual que aproximadamente en el año 1700 a.C. entró la familia de Jacob, que estaba formada por aproximadamente 70 personas. Esto que yo estoy diciendo aquí lo vamos a fundamentar con la Biblia y vamos al capítulo número 47, si no me equivoco, 47, vamos al Génesis capítulo 47, versículos del 1 al 8 aproximadamente, vamos a leerlo. Dice, José fue a comunicárselo al faraón y le dijo, mi padre y mis hermanos han venido de Canaán con sus rebaños y ganados y con todo cuanto tienen y están ya en la región de Gosén. José había llevado consigo a 5 de sus hermanos y se los presentó al faraón. El faraón le preguntó, ¿cuál es su oficio? Ellos le respondieron, nosotros tus siervos somos pastores como lo fueron nuestros antepasados, y añadieron, hemos venido a vivir en este país porque en Canaán no hay pastos para los ganados de tus siervos y el hambre se ha agravado. Permite pues que tus siervos se queden en la región de Gosén. Entonces el faraón dijo a José, tu padre y tus hermanos han venido junto a ti. El país de Egipto está a tu disposición. Instala a tu padre y a tus hermanos en la mejor parte del país, que se queden en la región de Gosén. Y si sabes que entre ellos hay hombres con capacidad, nómbralos jefes de mis pastores. Hasta ahí el relato bíblico de Génesis capítulo 47. Bueno, pues por lo que acabamos de escuchar, esto nos hace suponer que en un primer momento estos recién llegados pues fueron recibidos de una manera muy, muy amistosa, de tal manera pues que les dan la mejor región. Dice nuestro manual aquí, a partir de ese momento el pueblo creció y se multiplicó. Quiere decir que este crecimiento, esta multiplicación fue gracias a que pues hubo un intermediario, ¿no? ¿Quién es este? José. La historia de José es muy interesante porque pues naturalmente que está cargada de un contexto teológico. Sería muy bueno que tú la leyeras con toda calma. Repito, está en Génesis capítulo 37 al capítulo 50. No perdamos de vista que la intención bíblica, la intención del autor bíblico es presentarnos algunos modelos de fe a seguir, y uno de ellos precisamente es este José, cuyo alias es el soñador. Es un hombre que pasó por muchos altos y bajos, pero siempre tuvo el beneplácito de Dios. Así que es otro modelo más para nosotros con quien identificarnos, José el soñador. Bien, pues dice más adelante, de esta manera se cumplían las promesas de Dios. ¿Cuáles promesas de Dios? Aquella que le hizo a Abraham por allá en el capítulo 15 del Génesis, cuando le dijo, haré de ti una gran descendencia. Bueno, pues aquí vemos que Dios ya está dando cumplimiento aparte de esa promesa que él había dicho. Una parte de esa promesa. Continúa nuestro apunte y dice, al principio, mientras vivía José y el faraón que los conocía, obviamente no eran considerados esclavos, sino todo lo contrario. Recordemos que José era el primer ministro. Entonces recordemos aquella
aquel momento oportuno donde José interpreta los sueños del faraón. Pues cuántas veces no hemos hablado nosotros de manera a lo mejor así como jocosa, ¿no? Las vacas flacas, las vacas gordas, porque ese fue el sueño que tuvo el faraón, ¿no? Y nadie se lo sabía interpretar, y entonces José se lo interpreta de tal manera que el faraón queda complacido, y bueno, eso le ganó, vamos así decirlo, lo que fue ser el primer ministro, el segundo a bordo, diríamos, ¿no? Algo de esto, algo más o menos así, le pasó a un judío en tiempos del Nuevo Testamento llamado José, y después adoptará el nombre de Flavio por la familia que lo adoptó, Flavio, ¿verdad? O sea, Flavio Josefo. Pues de alguna manera José fue capturado en Galilea, y bueno, de alguna manera profetizó que Vespasiano sería faraón. Perdón, me estoy confundiendo. José profetizó que Vespasiano sería emperador. Bueno, casi similar a faraón, ¿no? Y bueno, cuando Vespasiano es nombrado emperador, se acordó de lo que le dijo José, y por eso lo adoptó prácticamente, y a partir de ahí, bueno, pues José se convierte en alguien muy especial para el emperador romano, Vespasiano, y eso pues le dio muchos beneficios al que hoy se conoce como Flavio Josefo, historiador de esa época, y del cual tenemos su obra, se llama Obras Judaicas, ¿no? Bueno, cerramos el comentario. Vamos al libro del Éxodo, ahora sí vamos rápidamente al libro del Éxodo, y vamos al capítulo, si no me equivoco es el capítulo 1 del libro del Éxodo, y dice capítulo 1 versículo 8: Entonces subió al trono de Egipto un nuevo rey, que no había conocido a José, y dijo a su pueblo. Fíjense cómo el pueblo israelita se ha hecho más numeroso y potente que nosotros. Hay que actuar con cautela para que no sigan multiplicándose, pues si se declara una guerra, se aliarán con nuestros enemigos, lucharán contra nosotros y se irán del país. Palabra de Dios. Este texto que yo acabo de leer, bueno, pues nos da testimonio de cómo la suerte de este pueblo cambió abruptamente. De alguna manera, los anfitriones dejan de ser hospitalarios y ahora se convierten en hostiles, ¿verdad? Lo que dice nuestro manual dice: pero conforme pasó el tiempo y surgieron nuevos faraones que no conocieron a José, tuvieron miedo de la prosperidad del pueblo judío y comenzaron a oprimirlos con duros trabajos para evitar que algún día se sublevara. Fue, por así decirlo, una esclavitud administrativa laboral. Bueno, pues aquí cambia la suerte del pueblo, ya no son libres, ahora serán convertidos en esclavos. Y para nosotros lo interesante aquí es qué es lo que el autor sagrado nos quiere decir a través de este relato de la esclavitud de un pueblo, porque evidentemente tiene que haber un mensaje aquí. El padre Antonio Salas, de este libro que se llama Un pueblo en marcha, yo leyendo este libro me llamó mucho la atención. Al final dice aquí Teología del cautiverio. Ya el mismo título suena interesante, Teología del cautiverio. ¿Qué quiere decir? Bueno, que en esa esclavitud que nosotros podamos estar viviendo, tiene que haber un mensaje de Dios. Por eso se llama Teología del cautiverio. ¿Y qué dice aquí? Vamos a ver. Dice el padre: la historia atestigua que la esclavitud, cuando arraiga en una etnia, suele presagiar caos. O sea, lo que está diciendo aquí el padre es que
cuando un pueblo es oprimido, pues inmediatamente se desborda el caos, ¿no? Sin embargo, con los israelitas no ocurrió así. Yo creo que el ejemplo más moderno, diríamos nosotros, o el ejemplo más claro sería la época del Holocausto, del pueblo judío. Por las películas que yo he visto y por algunos libros que he leído, pues bueno, evidentemente era un pueblo que la estaba pasando muy mal. Sin embargo, fue en ese periodo donde estuvo más unido. Entonces quiere decir que por ahí va la teología del cautiverio. Dice más adelante aquí el sacerdote, el fenómeno fue más bien de signo contrario, es decir, lejos de revelarse, fue al revés. De hecho, su fase de cautividad ayudó a afianzar su conciencia de pueblo. Ahora bien, esto lo podríamos todavía manifestar mejor cuando el pueblo fue llevado en cautiverio a Babilonia, porque allá precisamente el pueblo vuelve a encontrarse entre sí y hacia su Dios, pero es precisamente allá en el cautiverio. Dice aquí, ¿y ello cómo se explica? Dice el padre aquí, dice, más lejos de asumir la esclavitud como baldón, la erige en motivo de orgullo. Voy a más o menos a parafrasear lo que está diciendo aquí el padre. Dice, más que interpretar la esclavitud como algo malo, pesimista, más bien la consideran como algo bueno, lo que está tratando de decir aquí. La pregunta es ¿por qué? Fue en ella donde el pueblo acrisoló su conciencia étnica. Es decir, que esa prueba de la esclavitud del pueblo de Dios allá en Egipto les sirvió para identificarse más entre sí. Voy a poner un ejemplo de la vida cotidiana. Una familia que está pasando por alguna tribulación, por alguna dificultad. Si esta familia, si cada miembro de la familia lo asumen con mucha dignidad, con mucho valor y con mucha confianza en Dios, esa tribulación, esa familia, cada miembro de la familia se va a identificar más entre sí. Y entonces se van a reforzar esos vínculos familiares. Y por lo tanto, si esta prueba por la que atraviesa esa familia tenía como finalidad desmembrarlos, es todo lo contrario, los unió más, los unió más. Esto es lo que está tratando de decirnos el padre Antonio Salas en esta reflexión de la teología del cautiverio. Por eso dice aquí, fue en ella, es decir, en el cautiverio, donde el pueblo acrisoló su conciencia étnica. Es decir, se llegaron a considerar importantes los unos para con los otros. No en vano, dice, la fe bíblica siempre se templó en el infortunio. Así lo atestiguaba la experiencia de los patriarcas, cuyo mayor mérito siempre estribó en sonreír a la desventura. Tales sonrisas hacen de la esclavitud un potencial liberador. Repito, así lo atestiguaba la experiencia de los patriarcas, cuyo mayor mérito siempre estribó en sonreír a la desventura. Dentro de la literatura sapiencial, por ejemplo, nos encontramos con un libro, el libro de Job. Este es un libro pedagógico 100%. Es un libro que tiene mucho para reflexionar. Una de las frases de Job es,
Si de Dios recibimos los bienes, ¿por qué no hemos de recibir los males? Esta frase tal vez de pronto sea incongruente porque sería un ilógico, claro, desde la mente humana, pero desde la lógica divina es cierto, es muy cierto. Por lo tanto, el pueblo, al ser pues prácticamente oprimido en Egipto, encuentran ellos, incluso en esa esclavitud, una acción liberadora. Se sienten libres. ¿Libres para qué? Libres para amarse entre sí. Libres para amar a su Dios. Vamos a ver qué más dice nuestro manual en la página 20. Vamos al último parrafito. Continuamos, dice: la situación se agravó cuando se tomaron severas medidas de servidumbre y un control natal cruel. Pero Dios no dejaba a su pueblo, pues cuanto más los oprimían, tanto más crecían y se multiplicaban. El pueblo suspiraba entonces por la libertad y oraba a Dios. Vamos ahora al capítulo número 2. Capítulo 2, versículo 23 del libro del Éxodo. Dice: mucho tiempo después murió el rey de Egipto. Los israelitas, esclavizados como estaban, gemían y clamaban, y sus gritos de auxilio llegaron hasta Dios desde su esclavitud. Dios escuchó sus lamentos y recordó la promesa que había hecho a Abraham, a Isaac y Jacob. Dios se fijó en los israelitas y comprendió su situación. Palabra de Dios. Bien, este texto que acabamos de escuchar es un texto que tiene mucho para reflexionar, porque la pregunta para nosotros va a ser esta: ¿realmente somos libres? Yo recuerdo que en una clase que nos daba un sacerdote, se acercaba el mes de septiembre, y bueno, el mes de septiembre en lo civil, ¿verdad? Sobre todo, pues tiene esa connotación de liberación, porque se supone que celebramos el Día de la Independencia, y se nos convoca, ¿no?, para precisamente ir a dar el llamado grito de independencia. Y decía por ahí el sacerdote: la verdad, yo quisiera preguntarles si realmente somos libres, porque se supone que vamos nosotros a celebrar la independencia, la libertad. En el Nuevo Testamento, en el Evangelio según San Juan, capítulo 8, versículo 30, 31, por ahí más o menos, Jesús dijo: la verdad los hará libres. En ese contexto, nosotros de verdad que anhelamos la libertad. ¿Es que no somos libres? Hasta cierto punto creo que no. Lo que tenemos ante nosotros, este relato de la esclavitud, yo les he explicado más de una vez que los autores sagrados, los que escribieron incluso este relato, es muy probable que ellos no hayan vivido estos acontecimientos. No pierdas de vista que la Biblia se escribe en dos momentos. Primero tenemos la tradición oral y luego pasará a la tradición escrita. Así que cuando se va a poner por escrito lo que nosotros hoy cariñosamente llamamos palabra de Dios, los escritores sagrados, muchos de ellos no vivieron los relatos que ellos están escribiendo. Estos relatos que ellos escriben se encuentran solamente en la mente de la colectividad. Por eso hablamos de una tradición oral. Pero este relato le sirve al autor sagrado para suministrar una fe y una confianza en Dios.
que a pesar de las dificultades por las que su pueblo, no nosotros, porque él escribió para un pueblo muy bien determinado, su pueblo, por cualquier situación que esté pasando, si él se encomienda a Dios, Dios va a hacer caso a su petición. Eso le queda claro al autor sagrado, al que nosotros nos dirigiríamos de una manera muy, muy lógica, como el teólogo israelita, ¿no? Porque lo que yo leí en el Éxodo capítulo 2, vuelvo al texto, Éxodo capítulo número 2, dice aquí, Dios, capítulo 2, versículo 24, dice, Dios escuchó sus lamentos, recordó la promesa que había hecho a Abraham, a Isaac y a Jacob. Y dice al final en el versículo 25, Dios se fijó en los israelitas y comprendió su situación. Quiere decir que Dios, desde esta perspectiva, Dios no es ajeno a la situación por la que nosotros estaríamos atravesando el día de hoy. Digo, tan es así que aquí estamos gracias a Él. Por eso para nosotros, sí, efectivamente, pues hablamos de un tema de esclavitud, pero sobre todo lo que hay que rescatar aquí nosotros es ese poder de Dios que es capaz de liberar a un pueblo que se encuentra oprimido. Y para ello Dios ya actuó. Dios ya actuó desde su lógica divina, no desde la lógica humana. Para ello Dios va a escoger a un libertador que vamos a conocer la próxima semana. Este libertador es Moisés. Nada más que para que éste entre en funciones, tiene que pasar por un proceso. Tiene que pasar por un proceso. Y nos vamos a dar cuenta cómo en su primera actuación de este libertador falla, se confunde, comete un error. Es como decir, oye Moisés, sí, tú ibas a liberar al pueblo, pero no de esa manera. Visto desde una perspectiva cristiana, nosotros hoy por hoy tenemos el Nuevo Testamento y ahí nos damos cuenta que Jesús vino precisamente para liberar a los cautivos, para dar libertad a los oprimidos. Así lo dice la introducción en el Evangelio de Lucas. Lucas capítulo 4, por ahí más o menos, versículo 17, Jesús toma el rollo, el texto sagrado, y lee precisamente el pasaje del profeta Isaías. Y bueno, atribuyéndose esa profecía, Jesús dice a lo que vino. Y precisamente dice que Jesús vino para liberar. ¿Para liberar? ¿A quién? A todos aquellos que están siendo oprimidos, aquellos que están de alguna manera siendo cautivos. Entonces, esa fuerza de liberación que reside en Jesús es para todos nosotros también. El día de hoy nosotros tenemos que aprender de esta clase de la esclavitud que este pueblo de alguna manera no desconfió. Porque si ustedes se fijan en la página 20, el último rengloncito dice, el pueblo suspiraba entonces por la libertad y oraba a Dios. Quiere decir que este pueblo fue escuchado por Dios, pero a través de la oración. Con esto, entonces, nosotros tenemos que aprender que todo lo que nosotros necesitemos de parte de Dios, lo podemos obtener, pero siempre y cuando lo hagamos a través de la oración. Pero una oración meditada, no un rezo, porque el rezo nos vuelve como repetitivos. Es una verdadera oración meditada en la que yo precisamente hablo con Dios como si hablase con algún amigo y en ese diálogo íntimo le haga esa petición. Esto es lo que de alguna manera nosotros queremos dejar en claro en esta clase de la esclavitud. Dios tiene un poder absoluto. Lo vimos en las primeras clases de esta materia de historia de la salvación.
Decíamos que una de las características de Dios es que es poderoso. Lo encontramos incluso manifestado en el Evangelio lucano, por allá en el capítulo 2, si no me equivoco, cuando el arcángel Gabriel le confirma a María lo siguiente y le dice: mira, ahí está tu parienta Isabel, que ya va en el 6º mes, a la que llamaban estéril, porque para Dios nada es imposible. En ese orden de ideas, entonces, el autor sagrado del libro del Éxodo, o los autores sagrados del libro del Éxodo, que pertenece al Pentateuco, quieren suministrarles a sus contemporáneos y a nosotros, en este caso, que somos lectores, que no importa lo que te esté esclavizando en este momento, no importa lo que te esté oprimiendo en esta actualidad, si tú confías en Dios, si tú te fías de Dios, éste te puede liberar. Y estoy hablando de una opresión que puede ser material, que puede ser espiritual o que puede ser de salud. Vamos a pensar, por ejemplo, en alguien que es adicto a alguna sustancia prohibida, ¿no? Vamos a pensar el alcohol, que es más común. Queda claro que para esta persona su opresor es el alcohol, lo está oprimiendo. Pero que si esta persona entiende y comprende que ese problema por qué él está atravesando es mínimo ante Dios y se abandona en absoluta confianza a Dios, ese problema lo supera. Como nosotros hemos superado más de alguno, siendo sinceros, siendo muy humildes de corazón, más de alguna debilidad hemos superado. Así pues, que quede claro cuál es la intención del autor en esta clase que estamos llevando a cabo, la esclavitud. Bueno, que Dios no es un Dios sordo, no es un Dios ajeno al dolor humano, sino que está al pendiente de nosotros, y que basta con que nosotros a través de la oración le supliquemos, pero repito, una oración meditada, le supliquemos que nos libere de esa opresión que me está prácticamente ahorcando, para que Él actúe entonces. Solo de esa manera nosotros le daremos sentido salvífico a esta situación que estamos pasando, a esta esclavitud que estoy experimentando. Así como el pueblo lejos de quejarse, el pueblo lejos de pensar de manera absurda, la esclavitud le sirvió ¿para qué? Para unir sus lazos fraternales prácticamente. Fue el ejemplo que yo les puse con una familia que atraviesa por una situación difícil, pero que se sabe cristiana, que tiene su fe en Cristo. Es una familia que ese problema, lejos de desmembrarlos, lejos de dispersarlos, es una familia que se unió más y que hoy por hoy ese problema no les afectó en lo absoluto. De ahí la frase de Jesús en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 3, versículo 20 o 21 por ahí. Jesús dijo: una nación, como una familia, si está dividida, no puede sobrevivir. ¿Por qué sobrevivió el pueblo hebreo en este periodo de la esclavitud de Egipto? Por esa unión. ¿Por qué sobrevivió el pueblo judío en el Holocausto, que nosotros de alguna manera, bueno, no lo vivimos, pero hoy está muy documentado esto? ¿Por qué sobrevivió? Porque estuvieron siempre unidos. Hubo algo que los unió, una fe que los fraternizó. Y gracias a ello están entre nosotros todavía, porque si tú recordarás y si has leído un poquito, la idea era el exterminio total de este pueblo. Y sin embargo, es un pueblo que hoy existe. Claro, gracias a la ayuda de Dios, pero también gracias a que ellos entendieron que hoy más que nunca había que estar unidos. Nosotros hoy estamos siendo oprimidos. Hoy estamos siendo a lo mejor amenazados por esta dichosa pandemia. Y esto ya ha llevado a algunos hogares a caer en la desesperación.
Y sin embargo, hoy se nos exhorta y se nos motiva que precisamente en estos momentos es cuando nosotros tenemos que estar más unidos para hacerle frente a esta opresión que estamos experimentando todos, no nada más algunos, todos estamos sintiendo esta opresión. Bueno, pues hasta aquí le vamos a dejar a este tema de la esclavitud. Ya la próxima semana nosotros nos abocaremos a la historia de Moisés. Vamos a estudiar la historia de este gran personaje que, bueno, sin duda alguna es un personaje que influye mucho en la fe judía y en la fe cristiana, por supuesto. Estamos hablando de Moisés. La próxima semana pues estaremos en la página número 22 de nuestro manual. Yo les agradezco mucho el favor de su atención. Me interesa saber mucho también sus cuestionamientos, sus dudas. A través del chat lo podemos hacer, o de manera particular pues también ahí hagan su comentario en el mismo canal de YouTube. Nada más que sí me gustaría que fueran preguntas muy claras. Por ahí hay una persona que incluso por ahí le dio, bueno, entiendo que esto es bueno y entiendo que esto es malo, cuando lo ponen así en el YouTube, ¿no? Y tenemos un puntito malo y hace una pregunta que incluso yo ya contesté y dije, bueno, me gustaría que fueras más clara con tu pregunta, ¿verdad? Porque como no la entiendo, no le puedo responder bien. Entonces, si hay alguna duda, con toda confianza, externala. Sabes que yo tengo dudas aquí, no me quedó claro esto, no me quedó claro aquello. Digo, para que no te quedes, que esa pequeña duda no se convierta en una laguna, ¿verdad? Entonces, con toda confianza, háganme saber sus inquietudes a través del canal o a través del chat, pero formulen bien su pregunta y no tratemos de ocultarnos en el anonimato, ¿no? Al contrario, mi nombre es fulanito tal y tengo esta duda, o tú dijiste esto y esto no es así. Bueno, tampoco se trata de debatir, pero sí se trata de exponer lo que hasta el día de hoy yo sé, he leído, he investigado, bueno, no por tanto tiempo está uno estudiando, ¿verdad? Entonces, sí que quede clara la duda que tengan. Entonces, por favor, pues ahí están los canales para que cualquier inquietud con toda confianza. Bueno, no me despido. La próxima semana vamos a continuar con nuestro estudio. Ahora va a ser en la historia de Moisés. Muchísimas gracias y hasta la próxima. Gracias por su atención.